Muy buen día, queridos amigos del Instituto Cristo para las Naciones de México. Para mí es un gusto en esta ocasión estar con ustedes compartiendo una breve cápsula acerca de lo que la Biblia nos enseña, una breve reflexión con la idea de que podamos siempre procurar presentarnos delante de Dios aprobados. Y es precisamente este versículo el que quiero retomar, lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo número 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aunque hay muchas ideas o conceptos que podríamos tomar en este versículo para poder meditar y reflexionar, quisiera centrarme en esta ocasión en la idea que nos presenta Pablo cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y es que la aprobación tiene este sello de garantía, esta connotación de saber que todo lo que hacemos produce agrado al corazón del Padre. Hay una diferencia muy grande entre esta idea de presentarnos delante de Dios aprobados con lo que normalmente he escuchado con el paso del tiempo, con los años que llevo caminando con el Señor. Mucha gente cuando ora le dice al Señor: Señor, yo te pido que tú respaldes lo que digo, yo te pido que tú respaldes lo que hago. Y es que hay una diferencia tremenda espiritualmente entre ser aprobado y ser respaldado. ¿Sabe usted que hay muchas cosas que Dios respalda pero que no necesariamente aprueba? Y para poder entender un poquito más esta idea, quiero centrarme como un breve ejemplo en la vida de Saúl y en la vida de David. Cuando Saúl primeramente fue escogido como rey en Israel, él fue escogido por Dios, fue llamado por Dios para ocupar esta función. Sin embargo, con su desobediencia, con su obstinación, con su soberbia, él tuvo que ser destituido. Y el día que el profeta Samuel se presentó delante de Saúl para decirle que el Señor ya lo había despojado de este título, que le había quitado la autoridad como rey, él quiso tomar el manto de Samuel y lo desgarró. Y Samuel le dijo: así como tú rasgaste mi manto, este día también el Señor ha rasgado de ti el reino de Israel. Y desde ese día, delante de Dios, él ya no fue aprobado para seguir ejerciendo la función. Sin embargo, como nosotros sabemos, el tiempo de duración de un rey lo determina el tiempo de su vida. Es decir, un rey gobierna en tanto que él viva. Y por lo tanto, como Saúl seguía estando vivo, él no fue quitado del trono de Israel físicamente o legalmente ese día que recibió la palabra de Samuel. Todavía él duró algún número de años frente al reino en Israel, aunque por otro lado Dios ya había mandado a Samuel a ungir a David como el rey de Israel, siendo muy jovencito. Y ese día que Samuel ungió a David como rey en Israel y derramó el cuerno del aceite sobre él y el Espíritu Santo vino sobre David, a partir de ese día delante de Dios, David ya era el rey de Israel, aunque no podía ocupar la función de manera legal, sino hasta el momento en que Saúl fuera oficialmente destituido, y eso tenía que ver con un proceso también de su muerte. Todos estos años que Saúl siguió ejerciendo el reino en Israel, delante de Dios, Saúl ya no estaba aprobado. Sin embargo, siguió en esta posición y fue respaldado por Dios porque tenía que durar el tiempo que duraba un rey, que es el tiempo de su vida. Ahora, David, aunque no ocupó el cargo sino hasta que cumplió los 30 años de edad, para Dios, en su presencia delante de él ya era aprobado como un hombre conforme a su corazón, como un varón conforme a su corazón, y delante de Dios David ya era el rey de Israel, aunque pasó todavía algunos años, pasó algún tiempo hasta que legalmente él tomó el reino en la nación unificada de Israel. Esto nos muestra la diferencia entonces que hay entre ser aprobado y ser respaldado. Saúl no fue aprobado, pero fue respaldado todavía por algún tiempo. Y David, aunque todavía no ocupaba la función de manera oficial, él ya fue aprobado delante de Dios el día que fue ungido. Quiero mostrarles un versículo más para poder hablar de esta idea, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, a partir del versículo 21 en adelante. Mateo 7, del versículo 21 en adelante.
Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y vemos que de alguna forma esta profecía que dieron en el nombre del Señor tuvo un respaldo. Recordemos que los dones, los ministerios son irrevocables y están aún sujetos a la autoridad de aquel que los recibe para poderlos llevar a cabo, para poder llevar a cabo alguna acción con relación a este don, con relación a este ministerio. Y ellos en este momento le presentan el argumento al Señor y le dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre. Es decir, tuvieron la oportunidad de ver el respaldo de Dios en medio del ejercicio de este don o de este ministerio. Y después le dijeron, y en tu nombre echamos fuera demonios. Efectivamente, lograron echar fuera demonios porque fueron respaldados por Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dios respaldó una obra que fue de testimonio para muchos otros, porque al igual que ellos, otros pudieron ver ese milagro efectuado. Pero el Señor dice, entonces les declararé, versículo 23, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aunque Dios respaldó la profecía, aunque Dios respaldó el echar fuera a los demonios, aunque Dios respaldó el milagro que se operó en su nombre, al final a ellos les dijo, yo los respaldé, pero nunca los conocí. Apártense de mí, no los apruebo. Por lo tanto, la idea con la que quiero dejarte en esta noche es que procures diligentemente presentarte delante del Señor, no solamente como alguien que es respaldado en las palabras, no solamente como alguien que es respaldado en las acciones, no solamente como alguien que tiene respaldo de Dios, sino presentarte delante de Dios como un varón aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Porque cuando te presentas solamente como alguien que tiene el respaldo, es muy probable que en algún momento puedas ser avergonzado como estos hombres que sufrieron la vergüenza de ser apartados de la presencia de Dios porque tuvieron respaldo pero no aprobación. Y la aprobación siempre va a certificar, a garantizar, a sellar en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, que tenemos la naturaleza de ser hijos. Presentarnos delante de nuestro Dios aprobados como varones, como obreros, que no tenemos absolutamente nada de qué avergonzarnos y que usamos la palabra de Dios como un instrumento de justicia, de amor y de paz. Queridos amigos, les invitamos a que si ustedes quieren seguir avanzando en su crecimiento, en su desarrollo espiritual, en el llamado que Dios ha dado a cada uno de ustedes de manera personal, que tomen la oportunidad de inscribirse en el instituto y de ser perfeccionados en la justicia de Dios que viene a través de su palabra. Esta instrucción te aseguro que cambiará tu vida. No pierdas la oportunidad y busca la oportunidad para ponerte en contacto y poder inscribirte al Instituto Cristo para las Naciones de México.